Todos estos temas van a sumar nuestra conclusión final el día viernes, o la temática final el día viernes. Así que creo que hoy día es martes, miércoles, nos quedan 2 días de noche, mañana jueves y viernes. Y en estos 2 días, nos gustaría el día de mañana, las personas que estén disponibles para ser visitadas, previa coordinación con el hermano Edwin, nos informan para visitar hasta sus hogares nuestros amigos de Esperanza. Ok, bien hermanos, vamos a ir al texto bíblico de esta noche. Estamos estudiando Lucas capítulo 4, versículos. Nos quedamos anoche en el versículo 19. Y el contexto es el siguiente: Jesús se manifestaba por primera vez para predicar o para presentarse como el Salvador en su propia tierra, despertando la ira e indignación de muchos judíos, compatriotas de él, que no lo reconocían y nunca lo iban a hacer como Salvador, sino apenas como el hijo del carpintero. El texto bíblico dice que Jesús le dijo lo siguiente, versículo 19. Estamos en el capítulo 4, Lucas 4, verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga se fijaron en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Lo interesante de esto, queridos hermanos, es que este pueblo, que al principio se alegra de la sabiduría de Jesús, cuando Jesús se presenta como Salvador, este mismo pueblo se enoja. Porque querían reconocer a Jesús como un erudito más, como un doctor de la ley más, como una persona preparada para enseñar la Biblia, la Torá en aquel entonces, como una persona, pudiéramos decir, con un coeficiente intelectual muy elevado, un erudito, un hombre sabio, un hombre capaz. Y eso le daba cierta alegría al pueblo de tener en una región tan pequeña como era la ciudad donde había crecido Jesús, a un hombre como Jesús. Entonces esto le causó alegría a todos los judíos que estaban en la sinagoga. El problema no fue ese. El problema es que Jesús no es un erudito, Jesús no es un profeta, Jesús no es una persona que simple y llanamente lo sabe todo. Jesús está interesado en la salvación de las personas. ¿Me dejo entender? El mundo puede estar lleno de teología, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de elocuencia, lleno de filosofía. Y eso es importante, hasta a veces es saludable. Porque la ciencia nos ayuda a conocer muchas cosas. Si la Biblia no está en contra de la ciencia, donde la ciencia erra, la Biblia siempre ha tenido la razón. El libro de Job, solamente para colocar un ejemplo, fue el primer libro escrito en todos estos 66 libros de la Biblia. Y Job decía hace muchos años atrás que la tierra era circunferencial, es decir, redonda. Pero cuando Galilei y se mueve, y lo dice el texto, no voy a hablar de eso hoy día, pero cuando Israel Galileo dijo eso, ¿qué pasó con él? Lo mataron, era un científico, cultura general. Lo asesinaron, él fue a un juicio, sale del juicio y dice: no, está bien, la tierra pues está plantada ahí tal vez sobre una tortuga, como se creía, no sobre un elefante. Y no es redonda, no se mueve. Pero después él sale del juicio y dice: pero sí se mueve. Y sí es redonda. Y le cortan la cabeza, lo asesinan. La Biblia decía eso 4000 años antes de que Israel Galileo lo dijese.
Porque las personas piensan que la ciencia está por un lado y la religión está por otro lado. Entonces, cerrado el paréntesis, Jesús no estaba en contra de la ciencia, en contra del conocimiento, en contra de la sabiduría, en contra de la letra. Pero Jesús estaba a favor de que el ser humano fuese salvo del pecado. Y cuando vamos al texto bíblico, miramos que Jesús entonces, dice el texto bíblico, todos, versículo 22, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Le dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. O de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, pero de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque el pueblo tenía un concepto que se tiene hasta el día de hoy. Usted va a la casa de un carpintero y él hace bonitas mesas para todo el mundo. No todos son así, pero algunos de ellos no tienen mesa. Usted va a la casa de un albañil y el albañil tarrajea paredes, acomoda, y en su casa, su cuarto está despintado, cayéndose. No todos son así, pero tristemente el mundo es así. Usted ve el hijo de un ministro, tristemente, no todos, pero a veces suele pasar, y ves el muchacho descarriándose mientras que el pastor está predicando en la iglesia. Entonces, pareciera que si vamos al punto de vista lógico, muchas de las personas que son luz para afuera, o son luz en la calle, o son luz para otros, pareciera que ellos mismos caducan o carecen o tienen deficiencia en aquello que brindan para otros. Pero Jesús no era así. Yo recuerdo la historia de aquel hombre, escritor de artículos científicos y de vida familiar, y estamos haciendo un plan la iglesia está haciendo un plan para compartir sus literaturas, y tuvo que parar el proyecto porque él escribió muy lindos libros de familia, pero se terminó divorciando. Y en su libro, doctor en psicología, bien preparado, bien elocuente, pero con su hogar en divorcio. Este refrán, más que un refrán, era una realidad en Capernaum. Entonces, yo quiero dar de paso una lección aquí a las madres, a los padres, a los esposos, a las esposas. Nunca te conviertas luz en la calle y oscuridad en tu casa, porque ese no es el evangelio de Jesús. Nunca seas bendición para otros y maldición para tu casa. Nunca sonrías en la calle con una bonita sonrisa y en tu casa vivas peleando. Nunca te conviertas en una maldición en el lugar donde estás y trates de brillar para el mundo, porque el mundo se cambia no cambiando a otros, sino cambiándonos a nosotros mismos. Solo que ellos se confundieron, pensaron que Jesús era un profeta más, pensaron que Jesús era uno más de los que enseñaba la ley pero no vivía la ley. Pensaron que Jesús era uno de los muchos que iba a la iglesia, que predicaba en la iglesia, que ministraba en el templo, que leía la Biblia en el templo, pero que no vivía, que no creía y que no hacía lo que predicaba. Porque el mundo hasta la actualidad está lleno de eso, de personas que hablan, que dicen, que predican, que enseñan, pero su vida está vacía de Dios. Su vida carece del Salvador. Y Jesús quería empezar a salvar su propia casa, a salvar la iglesia donde él había crecido desde su niñez, Capernaum, a alcanzar a aquellos vecinos que le conocían, a alcanzar a aquellas personas que estaban cerca de él,
Porque el Evangelio comienza por el prójimo, y el prójimo significa el que está más próximo de nosotros, más cerca de nosotros. Es por eso, hermanos, que el Evangelio no empieza en el exterior, el Evangelio empieza en el interior. Dios te salva a ti, después empieza a alcanzar con tu testimonio a tu familia, y después empieza a esparcirse y esparcirse y esparcirse hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el Evangelio salvador, transformador. El Evangelio que vale la pena vivirlo, no hablarlo. Hablamos cuando ya no hay más remedio. Hablamos porque pues nos toca predicar y hay que hacerlo. Pero el Evangelio no es solo para ser predicado. El Evangelio es para ser vivido, para experimentarlo, para experimentar el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora Jesús dice así, miren ustedes acá, versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús está citando la historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes. Y está diciéndole a toda esta generación que aunque había muchas viudas, el Señor envió a Elías solo a una. Y era la única que podía creer, la única que podía tener fe. Después de decirle eso, colocó otro ejemplo. Y atento al siguiente ejemplo, versículo 27. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué dice Naamán el sirio? Porque Naamán el sirio era un extranjero, no era del pueblo de Israel, era un sirio, era de Siria. Entonces, ¿por qué el profeta del Señor, habiendo muchos enfermos a su alrededor, sana a un hombre que viene desde lejos? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre tenía fe de que Jesús o el Señor podía hacer un milagro en él a través del profeta. Ahora, los milagros ocurren todos los días. Aquí en esta noche hay mucha gente que se va a ir feliz a su casa, habiendo encontrado esperanza, habiendo encontrado paz, sintiéndose sano espiritualmente hablando. Pero hay mucha gente que tal vez hasta le cuesta creer. Y yo oro al Señor para que eso no pase con el miembro que tiene años estudiando la Biblia, pero le falta fe, le falta creer, le falta experimentar el Evangelio salvador en su propia vida. Porque el Señor siempre hará milagros, pero el Señor necesita un requisito para hacer milagros, y es creer. Al que cree, todo le es posible. Usted puede creer en esta noche. Puedes abrir el corazón y cerrarlo a la incredulidad y abrirlo a la creencia. Puedes cerrar tu corazón y dejar tal vez ese pasado, esa falta de creencia. Tal vez en su casa, en tu crianza, en tu vida, en tu estilo de vida, en tu formación. Tal vez no se estimuló mucho la creencia. Tal vez yo he conocido gente que sus padres nunca le han hablado de Dios. Yo he conocido gente que ha crecido escuchando a un padre maldiciendo a Dios. Yo he conocido gente que ha crecido escuchando a una madre que está enojada contra Dios, que tiene ira contra Dios. Porque el ser humano no entiende algo. El hecho de que Dios permita ciertas cosas no significa que Dios está de acuerdo con esas cosas. Porque Dios siempre le da al ser humano el libre albedrío, la capacidad de creer, la capacidad de decidir.
Jesús quiso salvar a su propio pueblo, a Israel, a los judíos. Pero los judíos escogieron no salvarse, no todos, pero sí la mayoría. Jesús quiso, cuando empezó su ministerio, empezar su ministerio inclusive con sus propios hermanos. Y muchos de sus hermanos, de su propia familia, por parte de José, no creían en Jesús. ¿Me dejo entender? O sea, esto es un tema de que aunque el Verbo estaba hecho carne, Jesús estaba en la tierra, Jesús pasaba por un lugar, había muchos enfermos en ese lugar, uno era sanado y los demás continuaban enfermos. Jesús pasaba por otro lugar, venía una mujer llorando y resucitaba un muerto, pero mucha gente se seguía muriendo en su época. Los milagros ocurrían solo y únicamente para los que podían creer, para el que podía creer en ese Jesús maravilloso. Es por eso que usted no puede venir a la iglesia pensando que esto es un sermón más, que es una predicación más, que es una alegoría más, que es un argumento más, que quieren convencerme de que sea cristiano, de que quieren convencerme de que me bauticen. Queremos convencerte de que te salves para gloria y honra de Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos queridos, es mucho más allá que palabras. El Evangelio de Cristo, y yo te lo voy a confirmar con la Biblia. Mira acá. El texto bíblico muestra que en ese mismo instante, después que Jesús dijo estas palabras, el versículo 28 dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El pueblo, en vez de arrepentirse y alegrarse porque ahí estaba Jesús con ellos, se llenó de ¿qué cosa, hermanos? De ira. ¡Wow! Y Jesús le tocó salir de aquel lugar, y dice el texto bíblico en el versículo 31 que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días sábados, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre con espíritus de demonio, el cual exclamó a grande voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has enviado para destruirnos? Yo te conozco, que eres el Santo de Dios. Tiene mucho brillo el sonido, amigo, corrígelo. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y ellos salen? Y aquí viene un milagro. Jesús estaba haciendo lo que nunca, jamás los escribas y los fariseos habían hecho en el templo. Jesús estaba libertando, sanando, restaurando a las personas de espíritus demoníacos, que era similar a la epilepsia muchas veces. Y cada vez que una persona era tomado por un espíritu, golpeaba, salía, gritaba, se lanzaba al piso. Era un peligro para su salud y un peligro para las personas que le rodeaban. Pero Jesús en ese día llegó al templo, y en el mismo lugar donde muchos lo odiaban, había muchos que necesitaban de ese Salvador, para que el Salvador hiciera un milagro en esa vida. Amén, hermanos. Y hoy Jesús ha venido acá, a través de su palabra, a través del mensaje bíblico, para hacernos entender que el que cree en Jesús, el que le acepta a Jesús, el que vive para Jesús, el que se consagra a Jesús, el que se entrega a Él. ¿Qué significa entregarse a Él? El que sigue su doctrina, el que sigue su palabra, el que hace lo que Jesús pidió que hiciesen. Y el mandato de Jesús fue este: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay que dar ese paso. Para los hermanos que ya están bautizados en la iglesia, hay que clamar todos los días por el Espíritu del Señor, y hay que creer en el Espíritu del Señor. Para los hermanos que están por bautizarse,
Hay que prepararse para bautizarse este sábado. Este sábado habrá bautismo. En el nombre de Jesús. Amén. Y después que te bautices, ahí no termina la vida cristiana. Ahí empieza la vida cristiana. Ahí comienza el Evangelio. Y ahora en el camino puedes caerte, puedes errar, puedes tartamudar en la vida espiritual. Pero el Señor aparecerá para todos aquellos que creen en Él, con sus brazos abiertos para levantarlos y para restaurarlos. Amén. Amén. Hace unos años atrás, casi 8 años atrás, o 10 años, no recuerdo, 10 años sí, más de 10 años atrás, estaba saliendo de un lugar para en realidad estaba saliendo de la iglesia, era un viernes, un sábado de noche, y un joven entra a una combi y empieza a cantar, en la combi en la cual yo iba. Después que él cantó y intentó vender algo allí, se sentó a mi lado y casi nadie le apoyó, nadie le colaboró, cantó muy bien. Y mientras él se sienta a mi lado, me queda mirando y me dice, mira, empieza a conversar de la nada. Yo subí acá no para vender, subí acá para cantar. No soy lo que la gente piensa. Se quitó de un brazo una tela que tenía forma de tatuaje. En realidad él no estaba tatuado. Se quitó una peluca toda fea que tenía, que daba la impresión de ser un indigente. Y en toda esa ruta empezamos a conversar. Y generalmente en esas rutas tú paras callado, nadie habla con nadie. Pero como él empezó a hablarme, yo le seguí la corriente. Y me dijo así, mis papás están en Argentina. ¿En serio? Sí. ¿Quién es usted? ¿A qué te dedicas? Me pregunta a mí. Le digo, yo soy misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ah. Cuando le dije así, bajó la cabeza. Interesante, me dice. Y me hizo otra pregunta. Estás viniendo del templo, ¿no? Hoy es sábado. Ustedes los adventistas guardan el sábado, sí. Y empezamos a conversar y él conocía todas las doctrinas adventistas, prácticamente toda la Biblia. Y me dijo, al final de esta conversación, porque fue larga, fueron más de 2 horas, hermanos, 2 horas. Y a mí me quedan 3 minutos acá. En esas 2 horas, él me contó parte de su vida. Sacó su celular y me dijo, mis padres son pastores. Ah, qué bueno, ¿pastores de qué? ¿Evangélicos? No. Pastores adventistas. Pastores adventistas, sí. Y me mostró una foto de su mamá y de su papá. Y me dijo así, hoy sábado, ellos estuvieron en la iglesia. Mi papá estuvo predicando, mira acá. Mi mamá me envió fotos de allá. Mi papá estuvo bautizando, mira acá. Yo no voy más a la iglesia porque hace mucho tiempo que dejé de creer, dejé de sentir deseos de orar, dejé de sentir deseos por la oración. Y por eso cuando yo me disfrazo acá como payaso y hago todas estas cosas, no lo hago por necesidad, porque en realidad mis padres me pagan la universidad. No hago esto porque tenga carencia económica, porque gracias a Dios mis padres me apoyan económicamente. Hago esto porque soy exactamente como lo han notado, lo que no soy. Desde que me aparté de la iglesia, soy esto, un don nadie, un vacío, una persona que finge ser lo que no es, que aparenta ser lo que no es, una persona que no duerme de noche. Yo iba a ser misionero como tú. Mis padres me dedicaron cuando era niño y mi papá siempre quiso que yo fuese pastor. Pero yo me aparté de la iglesia, escogí otro camino y ahí me dijo, yo sé que tú no me estás creyendo,
te voy a cantar el himno de despedida de sábado, y cantó el himno. Y me dijo, te voy a cantar otra música de los adventistas, y cantó el himno por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. Y ahí me empezó a hablar de todas las creencias. Le dije, no, yo sí te creo tanto que en este momento aquí estoy frustrado. Y estoy frustrado porque con seguridad tu madre ora todos los días por ti. Tu padre ora todos los días por ti. Tu padre no solamente ora por ti, tu padre ora por centenares de personas, miles de personas tal vez. Ayuda a muchas personas. Pero tú, que formas parte del rebaño, te estás perdiendo. Yo no sé qué pasó con ese joven, porque yo nunca más lo vi. Oramos juntos, pedimos su celular, y en esa misma semana a mí me robaron mi celular y yo nunca más pude tener contacto con él. Pero cuando nos despedimos, él simple y llanamente me dijo estas palabras: hay gente que quiere creer, pero a veces no puede creer. Ora por mí, para que Dios me ayude a creer. Yo no sé si en esta noche estoy predicando para alguien que quiere creer en Jesús, pero no puede. Para alguien que necesita que Jesús haga un milagro en su vida y no puede. Para alguien que necesita ser transformado y tal vez está allí luchando y dice, Señor, ¿será cierto que tú cambias vida? ¿Será cierto que usted hace milagro? ¿Será cierto que usted transforma nuestro entorno? ¿Será cierto que usted le da sentido a nuestras vidas? ¿Será cierto que usted perdona el pecado? Y yo te digo, sí, el Señor salva, el Señor transforma, el Señor sana. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Jesús, ayúdame a creer? Ayúdame a no ser como aquellos hermanos de Capernaum que teniendo la salvación en su propia casa, muchos de ellos escogieron perderse porque no les interesó creer en Jesús. Yo quiero invitarte a colocarte en pie para orar. Y mientras abrimos el corazón a Jesús, mi esposa canta este maravilloso himno. Mientras ella canta, entrégale tu corazón a Jesús y ora a Jesús. Y puedes, si es posible, cerrar tus ojos allí donde estás y decirle, Señor Jesús, ayúdame a creer, ayúdame a entregarme, ayúdame a colocar mis pecados en tus manos para que tú me puedas perdonar.
Querido Padre Celestial, en esta noche te hemos entregado nuestro corazón. Allí en el silencio, allí desde los asientos, el Espíritu del Señor está trabajando. Y hay personas en este lugar que necesitan de un Dios real en su vida, que necesitan de un milagro, que necesitan que Jesús obre en ellos, en su ansiedad por deuda, por enfermedad, por problemas de relacionamiento, por situaciones familiares, por situaciones en el trabajo, por tal vez un peso horrible que se lleva en la espalda, simbólicamente hablando, que no permite muchas veces al ser humano caminar en paz. Ese peso de la culpa, ese peso del pecado muchas veces, ese peso quítalo en esta noche con la sangre de Cristo Jesús y permite que el Espíritu del Señor pueda llevarnos a nuestros hogares con la decisión de entregar todos los días y diariamente nuestra vida a Cristo Jesús. Ayúdanos a creer para que hagas milagro. Los milagros ocurrieron siempre y cuando había gente que creía. Ayúdanos a creer para que el milagro suceda. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Has corrido tras un año y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo. Entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en